Tres. ¿Qué tal amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire de Radio María Spanish. Su amigo servidor Luis Salas les saluda y les agradece esta vez por permitirnos entrar en sus hogares. Estamos en tiempo de Cuaresma, así es que este programa es muy especial. Tenemos ya, como lo están viendo, al padre muy conocido de nosotros. Él tiene un programa en Radio María también por las mañanas los domingos. Así es que vamos entonces a presentarlo rápidamente porque ya lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Bienvenido, Padre Roberto. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos los oyentes de Radio María para que Dios los siga bendiciendo en esta cuaresma en que nos encontramos. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Yo sé que su tiempo es bastante ocupado, pero usted nos está regalando esta oportunidad y lo vamos a aprovechar en lo mejor que podamos para de esa manera pues también nosotros reforzar todo lo que vamos a aprender en especial en este tiempo de Cuaresma. Así que Padre, ¿qué le parece si empezamos con una oración? Si nos puede, por favor, o regalar una oración de inicio. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que podamos sentir rectamente y actuemos movidos por el Espíritu Santo, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Solo para tenerlo presente, el Padre está directamente vía Zoom desde California. ¿No es correcto, Padre? ¿En qué parte de California se encuentra usted en estos momentos y prestando su servicio en la iglesia? Nuestra Señora de la Victoria en Compton, California, de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Qué bueno, Padre. Y creo que ya tiene ya más o menos un año que ha llegado, o un poquito más, me parece, ¿no? 2 años, O estoy dos ya. años. Bueno, qué rápido ha pasado. Y Sí. anteriormente estuvo usted me parece, en Minneapolis. Mississippi, Mississippi. Uh-huh. Mississippi, Mississippi, sí, padre, y recordamos muchísimo que usted pues ayudó mucho a la comunidad hispana ahí en Mississippi, al mismo tiempo también a la comunidad de los vietnamitas. Así es que usted ha tenido una labor muy, muy importante ahí, padre. Seguramente le están extrañando muchísimo, me imagino. Y a propósito, padre, ¿usted tuvo la oportunidad de aprender algo de Sí, vietnamita? sí celebraba la misa en vietnamita, entonces podía leer, no podía hacer la homilía, pero me la traducían de inglés a vietnamita, pero de ahí todas las demás partes de la misa ya podía pronunciar todas las partes de la misa. Bueno, qué bueno, padre. Buenísimo. Bueno, entonces, padre, ya que está ahora en California, está en un clima un poquito mejor, me parece, y claro, el horario también es un poquito, o sea, estamos a 3 horas de diferencia. Nosotros nos encontramos aquí en Washington, D.C. Y bueno, padre, cuéntanos, ¿cuál es su labor en este momento? ¿Está dedicándose específicamente a algún ministerio dentro de su labor diocesano? Sí, pues trabajo en varias actividades, una de ellas pues es la radio, que tengo varias emisoras donde hago programas y luego también, pues como saben, desde el año 2016 fui nombrado por el Papa Francisco misionero de la misericordia y por eso pues atiendo muchas personas que acuden a mí al sacramento de la reconciliación durante el día y pues también he fundado un grupo de consagrados a San José que incluye niños, adultos y jóvenes. Entonces, con ellos me reúno una vez por semana y también doy formación a los líderes de ese grupo. Además, pues ayudo en parroquias alrededor que no tienen sacerdote que habla español, sobre todo en la cuaresma, dando retiros para distintos laicos y parroquias. Bueno, sí, entiendo, padre, y debe estar bastante ocupado en este tiempo exclusivamente de la Cuaresma, con confesiones, como usted dice, dando así enseñanzas y estando básicamente en un momento de preparación, ¿no?
para ya el momento de la Semana Santa. Bueno, padre, y aprovechamos esta oportunidad también para que usted, pues, nos ayude un poquito, para profundizarnos un poco más, porque siempre necesitamos, digamos, estar atentos, estar siempre aprendiendo o siempre estar, digamos, eh, creciendo espiritualmente. Y una de las cosas importantísimas es que estemos siempre con la iglesia en las enseñanzas y qué es lo necesario para nuestra propia salvación. Este, quiere acercarse a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Después de muchos años y quiere estar en esa constante, digamos, espiritualidad, que es lo más importante y lo más esencial que uno debe hacer para empezar. Bueno, primero recordar que estamos en el marco del desierto, que estamos con Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches, y Jesús nos dio el modelo de lo que tenemos que hacer. Entonces, es oración, ayuno, penitencia y buenas obras. Son como las cuatro patas de una mesa. Así también son esos cuatro dimensiones muy importantes en este tiempo cuaresmal, y todas las lecturas van girando alrededor de esos temas. Claro, y eso es muy importante lo que usted dijo, padre, la lectura, es decir, estar, digamos, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y luego, pues, recordemos que este ciclo A, porque la iglesia va teniendo distintas lecturas según el ciclo. Hay ciclo A, B y C. Entonces, los tres evangelios sinópticos, en este caso, pues estamos en el ciclo A, que es el Evangelio de San Mateo. Entonces, sí, ahora se añaden algunas lecturas de San Juan también. Entonces, es un ciclo dedicado también a los que se están preparando hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, de bautizo, confirmación, Eucaristía, que recibirán el día de la Pascua. Entonces, los evangelios están dedicados a ellos. Entonces, ven cómo va un itinerario, comienza con las tentaciones, después el siguiente domingo viene la transfiguración, luego tuvimos la semana pasada el Evangelio de la Samaritana, y este domingo tenemos de el ciego de nacimiento. Entonces, son símbolos importantes y están relacionados con el bautismo, el agua y ahora la luz, y el último va a ser la resurrección de Lázaro. Entonces, que son elementos muy importantes. Hacia allá vamos dedicando la resurrección. Entonces, ven, todos son símbolos bautismales. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia, los que iban a recibir el sacramento era su preparación final de las 5 semanas de la cuaresma. Se vestían de sayal y se ponían en la parte de atrás de la iglesia. Solo llegaban hasta el momento de la predicación del sacerdote y se retiraban de la iglesia a su formación hasta el día de la Pascua, en que participaban ya plenamente de toda la misa. Padre, y aparte de eso también, dentro de todos estos símbolos que nosotros tenemos que estar pendientes en gracia, y para ello, pues es necesario recurrir a el sacramento de la reconciliación, o también, como se conoce, ¿no? El sacramento de, de la confesión. Padre, vayamos un poquito más, más, seamos un poquito más objetivos. O sea, ¿por qué nosotros dejamos ese sacramento de la confesión hacia el final de todo? No le prestamos mucha atención cuando supuestamente es algo necesario para nuestra vida espiritual, para nuestra santificación. ¿Por qué sucede esto con nosotros? Yo entiendo que a veces, digamos, hay cierto, eh, podría ser recelo o cierto miedo, o también hay personas que todavía no entienden, digamos, el mensaje que está en el Evangelio de que hay que perdonarnos unos a otros, pero en este caso tenemos al sacerdote, que es ¿por qué será eso, padre? ¿Cómo podríamos nosotros, o usted en este caso, aconsejar?
a las personas que tienen ese, digamos, ese alejamiento o ese recelo? Bueno, pues yo creo que mucho tiene que ver con las experiencias que hemos tenido. Entonces, una de, digamos, de mis tareas como misionero de misericordia es explicar lo que son los pasos para una buena confesión. Entonces, si seguimos estos pasos, creo que pues vamos a poder vivir mejor el sacramento. El sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más olvidados, pero por lo menos la iglesia nos recomienda que en la cuaresma y en el adviento nos acerquemos a ese sacramento. Entonces son los dos tiempos que es obligatorio venir al sacramento de la reconciliación, pero yo con Misionero de Misericordia animo a los laicos a que se confiesen una vez al mes, como una experiencia de una práctica. Si no lo hacen de esa manera, entonces pues van a sentir como algún momento aislado en la cuaresma y en el adviento. Pero si lo viven continuamente les va a ayudar. Yo digo, así como en un chequeo médico que uno, si uno es diabético o si uno tiene una enfermedad, tiene que ir donde el médico regularmente. Y el médico cuando uno llega va a sacar un expediente donde ahí tiene todas nuestras enfermedades y las medicinas que estamos tomando. Entonces, igual el sacerdote, si una persona tiene un confesor fijo, le va a ayudar en su crecimiento espiritual. Y hablando de las dimensiones de la confesión, pues comenzamos con el examen de conciencia. Entonces, San Ignacio Loyola invitaba a que todos los fieles hicieran un examen de conciencia antes de dormirse. ¿Cómo estuvo mi relación con Dios en este día? ¿Cómo estuvo mi relación con el prójimo? ¿Y qué puedo mejorar? Pedirle perdón a Dios de las fallas del día y qué puedo hacer para mejorar para el siguiente día. Imagínense si una persona hace esa experiencia diariamente, cuando llegue a la confesión, no importa el día, ya está preparada la persona. Entonces, por eso el examen de conciencia es tan importante para cualquier católico. Y ese es nada más el primer paso para ayudarnos en la confesión. Después viene el dolor de los pecados. Quiere decir que a mí me duele el pecado que yo cometí o los pecados que he cometido. Y muchas veces esos pecados están conectados con traumas de la infancia y de la juventud. Y San Ignacio Loyola también decía que hay una pasión predominante, que es un pecado que vamos a tener toda la vida. Y yo les digo a la gente, es una mala noticia, pero que se transforma en buena noticia. Porque si ya sabemos cuál es ese pecado, esa pasión predominante, vamos a luchar para mejorar a lo largo de toda nuestra vida. Ya sabemos el enfoque que tenemos. Entonces, ¿y cómo poder distinguir ese pecado? Pues el pecado que me cuesta más confesar, el pecado que me da vergüenza decirle al sacerdote cuando llego a la confesión, esa es mi pasión predominante y la que necesito yo luchar, ese pecado que yo necesito vencer con la ayuda de Dios, con la lectura espiritual, la dirección espiritual, todo lo que me ayude a mejorar en esa pasión predominante que decía San Ignacio que tal vez la vamos a tener hasta 5 minutos antes de morir. La tendremos, esa lucha entre el bien y el mal con esa pasión predominante. Entonces, eso es el dolor de los pecados, examen de conciencia. Después, propósito de enmienda, es decir, que yo mire cómo voy a mejorar. ¿Qué voy a hacer para mejorar esos pecados que yo he hecho? ¿Qué virtudes voy yo a reforzar en mi vida para que yo mejore mi vida espiritual? Ese es el propósito de enmienda. Entonces, si una persona va nada más por obligación, como a veces me toca, personas que vienen porque se van a casar, porque va a haber una primera comunión, una confirmación, una quinceañera, muchas veces no lo hacen por esa devoción interior, sino simplemente por un evento. Entonces, una confesión eventual no ayuda mucho en lo que es ese propósito de enmienda, ¿verdad? Después decir los pecados al sacerdote. Entonces hay que decir todos los pecados y desahogar lo que tiene nuestro corazón. Personas me dicen, ¿y
puedo confesar pecados del pasado. Y yo le digo, si vienen a tu mente, si vienen en un sueño, te vienen en oración, quiere decir que Dios te está invitando a que los digas en la confesión, aunque ya lo hayas dicho antes, porque de esa manera vas a crecer espiritualmente. Entonces, en este tiempo se acostumbra mucho a hacer confesiones generales. Muchas personas, desde su infancia hasta el día de hoy, para ir viendo qué pasó cuando tú eras niño, cuando eras joven y ahora como adulto, y si son casados, pues en su matrimonio, si son ministros de la iglesia o les sirven en un apostolado, en un ministerio, cómo te ha ido en ese ministerio y qué relación tienes con Dios. Entonces, todo eso es muy importante en este tiempo cuaresmal. Entonces, decir los pecados al sacerdote y luego cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Entonces, cada sacerdote decide cómo debe ser la penitencia, pero el Papa Francisco nos invita a nosotros a que hagamos penitencias que tengan que ver con los pecados que hemos cometido para ayudarnos a mejorar. Entonces, porque a veces puede, si yo digo, rece 3 Padres Nuestros, tal vez no está conectado con el pecado de la persona. Si yo le digo, por ejemplo, que no se ha reconciliado con una hermana, entonces si yo le digo vaya a dialogar con ella y pídele perdón y reza para que tenga la fuerza de perdonar, entonces es una penitencia mejor enfocada en el pecado que la persona tiene. Entonces, por eso es importante la sinceridad del penitente delante del sacerdote. Muy bien, padre. Muchas gracias por aclararnos un poco más sobre este sacramento, como usted dice, olvidado por muchos, pero ahora que ya nos está usted explicando, pues ya tenemos esa plena seguridad de que pues vamos a obtener el perdón de Dios, pero siempre y cuando tenemos ese corazón contrito, ¿no? Y que también puedo tener la solución. Ah, padre, bueno, vamos a entonces a pasar a una segunda secuencia. Para ello vamos a entrar en una pausa y luego regresamos con el padre Roberto Mena, que está con nosotros vía Zoom desde California. Ya volvemos en su programa Voces Católicas al Aire de Radio María. Me apareció y me dijo que un papa me iba a llamar al Vaticano y que él iba a estar presente. Y así fue. El Papa Francisco me mandó una carta diciendo que quería que yo fuera misionero de misericordia y que al final de la carta fue lo más impresionante. Mi santo preferido desde niño, el Padre Pío, al que yo fui a ver con tanto cariño, decía, pues he pedido que el cuerpo del Padre Pío sea traído desde San Giovanni Rotondo para esta semana en que estaré con los misioneros de misericordia. Y el Padre Pío me había dicho, como tú me viniste a ver, ahora me toca a mí irte a visitar a ti. No sabía yo qué iba a hacer en el Vaticano. Y fue por una semana completa, donde todos los días podía ir a verlo ahí en la Basílica de San Pedro, donde él estuvo. Y que él cumplió también una profecía que él había hecho estando en vida. Él solamente fue una vez a Roma y dijo, la próxima vez que yo venga voy a venir cuando yo ya esté en el cielo. Esa va. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en su programa Voces Católicas al Aire por Radio María Spanish. Su servidor Luis Salas le da las gracias por estar siempre en sintonía con nosotros y también agradecerle al padre Roberto Mena por este tiempo que nos está dedicando. Padre, muchísimas gracias de todo corazón por este tiempo que nos está brindando. Gracias a ustedes también por incluirme y también que yo siempre los tengo en mis oraciones a todos los oyentes de Radio María en todos Estados Unidos y en los demás países también.
Gracias, padre. Bueno, entonces seguimos dialogando y ahora entramos un poquito más en detalles. Ya sabemos que el padre pues ha sido nombrado como misionero de la misericordia por el Papa Francisco. Y bueno, nos va a contar también sus experiencias que ha tenido durante este tiempo y el padre está siempre ocupado, siempre está en muchas misiones y me he enterado que no hace mucho estuvo también en una peregrinación donde llegó un grupo de fieles, de laicos a diferentes partes. Padre, nos gustaría que nos, a ver, nos cuente esas experiencias en su última peregrinación. ¿Dónde llevó ese grupo? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo estuvo todo? Pues bueno, pues fue una experiencia muy bonita porque ahora estuvo enfocado en los santuarios marianos. Fuimos a Lourdes, Fátima, Medogori, Garabandal, Santiago de Compostela y Wow. también estuvimos en San Giovanni Rotondo con el Padre Pío. Entonces, fue una experiencia muy maravillosa y ahora en este caso 60 personas. La vez pasada yo fui nada más con 20 personas de mi parroquia, pero había otro grupo más grande, pero yo me llevé este grupo para allá. En este caso ahora fueron de varias parroquias de todo California, de Texas y de México. Estuvieron presentes 60 personas y pues salir a los santuarios marianos pues es la presencia viva de la Virgen y concluir en el santuario del Padre Pío fue algo muy especial. Yo ya había tenido una experiencia la primera vez en el año 2013 Mm. donde se me apareció el Padre Pío y precisamente me adelantó que iba a venir un año donde el Papa me iba a llamar al Vaticano. Yo no entendía nada de eso, pero imagínense, el 2013 y esto sucedió en el 2016. Y de ahí en adelante, pues no solamente me dijo eso, pero también me dijo que estaría presente la siguiente vez conmigo, como yo había ido a visitarlo, que él me iba a venir a visitar. En aquel tiempo estaba ahí por el área donde tú vives, en Maryland y Washington, y pensaba que allá era donde me iba a ir a visitar. Yo pensaba que tal vez iba a llegar las reliquias o algo así, pero nunca me imaginaba que el Papa Francisco en la carta donde nos envió, ahí decía, al final he mandado a traer el cuerpo incorrupto del Padre Pío que esté presente en la ceremonia donde los voy a enviar. Y además, pues nombró al Padre Pío como el intercesor para todos los misioneros de la misericordia. Entonces, es algo muy especial. Como yo dije con la radio del Vaticano, yo sentí que era como mi papá que estuviera presente en mi graduación. Algo así era la experiencia que yo sentía en aquel momento, en el año 2016. Y ahora que me tocó en noviembre de este año pasado, 2022, pues fue una experiencia diferente, porque pues en este caso, imagínense que los frailes capuchinos me permitieron confesar en el mismo confesionario del Padre Pío, sentado en una banca enfrente de su confesionario. Entonces, confesé a 20 personas allí en ese confesionario y esa fue una experiencia diferente de la primera vez, donde él me habló y me dijo que estaría presente en cada confesión que yo hiciera, que lo he experimentado. Imagínate, 5,000 confesiones en el año de la misericordia. Yo considero que después de esas, más o menos otras 3,000 más desde ese tiempo para acá. Y pues sigo confesando, el promedio que tengo es de 8 a 10 personas por día para confesar. Entonces, hay personas que viajan 2 horas o 3 horas en carro para venir aquí donde yo me encuentro. Hay personas que toman avión desde Arizona, desde Texas, desde Atlanta, de distintos lugares para venir aquí un fin de semana. Entonces, esas son experiencias, digo yo, que me siento como un padre pío número 2. Padre, y usted toma nota de cada confesión que tiene, me imagino, ¿no? Para llevar la cuenta. O Sí, más o yo menos. voy marcando, tengo una secretaria que se dedica precisamente Oh, ok. a hacer toda mi agenda de las personas, me da a mí la lista y yo voy marcando las personas que van llegando porque algunos por distinta razón no pueden llegar, Claro, claro. entonces se les vuelve a llamar para una futura ocasión. Entonces, pero a veces personas vienen con dos o tres, hace cita una sola persona y vienen dos o tres más.
Entonces, además los días sábados, aquí en la parroquia, he decidido tener una hora dedicada a las personas que vienen de fuera. Entonces, de 4 a 5 me dedico a las personas que vienen de fuera y a las 5 a 6 con las personas regulares de la parroquia. Entonces, de alguna manera, mi ministerio está muy enfocado en este sacramento de la reconciliación y conectado con la Eucaristía. Después de la Eucaristía diaria, también confieso personas en la misa diaria aquí en la parroquia cuando me toca a mí celebrar la Eucaristía. Entonces, mi vida gira entre el confesionario, digo yo, la computadora y la misa. Y la radio también. Y todo está conectado. Todo está Entonces, conectado. y ahora ves que la radio lo hago por la computadora, entonces Claro. eso me ayuda mucho y tengo sesiones de Zoom también con la radio y la televisión del Sembrador y Yes. también un grupo que ha creado el Sembrador que se llama Consagración a Jesucristo. Yo soy el 73, doy formación a ese grupo también en materia teológica de distintos temas que ellos quieren aprender. Entonces, de alguna manera, pues mi semana siempre está llena y pues en la cuaresma se agregan otros eventos más. Así que es una vida llena de Dios, digo yo, desde que me levanto hasta que me acuesto y la oración no me falta durante todo el día. Cuando no estoy confesando, pues estoy orando y también contestando preguntas de las personas que me hacen a través de las redes sociales, a través de textos, mi propia familia también, a la cual le doy un seguimiento espiritual también. Qué bien, padre, qué bien. Padre, volviendo un poquito al tema de la aparición que Ujú. tuvo con el padre, la aparición que tuvo el padre Pío en su presencia, se considera esto como una experiencia mística Sí. y si es, bueno, y cómo usted nos podría describir, digamos, en grandes rasgos, ese momento de la aparición, cómo se sintió usted? ¿Presentía de que eso iba a suceder o algo, digamos, humanamente? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, pues primeramente, pues yo esperaba algo especial porque era la primera vez que yo visitaba al Padre Pío y siempre le había tenido devoción desde niño. Entonces yo esperaba un momento especial, no sabía cómo se iba a desarrollar. Lo interesante pues era que en ese viaje fui a la Tierra Santa y pues ahí viví distintos momentos con los fieles que fui, pero no me había tocado mi momento hasta llegar con el Padre Pío y no fue donde él está su cuerpo incorrupto, pues ahí nada más le recé y sentí su presencia, pero más fuerte lo sentí cuando llegué al confesionario. Yo me arrodillé delante del confesionario y cuando me arrodillé fue cuando el Padre Pío apareció adentro del confesionario y las personas que iban conmigo comenzaron a tomar fotos y todas las fotos aparece el Padre Pío dentro del confesionario y ellos vieron lo que estaba pasando de alguna manera que yo estaba actuando diferente porque lo primero que me dijo el Padre Pío era que iba a hacer una oración por mí, que yo era bienvenido con él y entonces que yo me postrara en el piso como el día de mi ordenación. Ujú. Entonces ese gesto yo lo realicé, él hizo una oración por mí, después que ya me levanté comenzó a darme todas las instrucciones de lo que iba a ser el año de la misericordia y de un papa que me iba a llamar para eso. Él dijo va a ser un año muy especial donde te van a mandar a llamar a Roma Ujú. y pues el decirme de que él me iba a acompañar en cada confesión desde ese día en adelante, pues verdaderamente yo lo he sentido y las confesiones más difíciles él me adelanta, esta confesión va a estar complicada, difícil y más o menos esto es lo que la persona lleva para que yo comience a rezar por esa persona anticipadamente. Y a veces durante la confesión también él me dice en mis oídos lo que se llama una locución interna, diciéndome qué le diga a la persona, qué consejo darle a la persona o incluso para que me diga algo que le faltó. Todo eso él lo hace conmigo en cada confesión. Así que por eso es que personas acuden mucho conmigo y
incluyendo sacerdotes aquí en esta área donde estoy, sobre todo, pero también en todas las misiones que he hecho en Estados Unidos en la misericordia. En muchas ocasiones, cuando ya se iban los fieles, el último que se confesaba era el obispo o el sacerdote o párroco del lugar a donde yo iba. Y aquí donde yo estoy, pues tengo varios sacerdotes que acuden conmigo a la dirección espiritual y a la confesión también. Entonces, tanto en inglés como en español. Entonces, para mí es una bendición también confesar a mis hermanos sacerdotes, sabiendo la importancia que tiene la confesión conectada con la Eucaristía y que los sacerdotes somos alter Christus, otro Cristo para los demás. Así que eso es, lo siento como un privilegio de poder confesar a sacerdotes e incluso a obispos. Bueno, padre, usted mencionó sobre la dirección espiritual. Eh, es tan importante la dirección espiritual como la misma oración en sí, pero para aquellas personas que se les dificulta un poco, porque cuánto nos gustaría que hubiera pues dirección espiritual, digamos, constante, ¿no? O sea, y que hubieran también sacerdotes, en este caso, disponibles siempre, pero no siempre es posible por la falta de tiempo y por las también obligaciones pastorales que cada sacerdote tiene, ¿no? En este caso, padre, ¿qué nos recomendaría entonces si tenemos esa dificultad de conseguir un director espiritual? ¿Qué otros recursos podríamos, digamos, utilizar, ¿no? Muy bien, pues primero es que también hay laicos preparados, no solamente sacerdotes, también hay laicos preparados en la dirección espiritual. Y en las universidades católicas hay carreras dedicadas a la dirección espiritual. Entonces, buscar esos laicos que están preparados. También siempre recomiendo las comunidades religiosas, porque normalmente los sacerdotes diocesanos son párrocos y Ujú, tienen excesivo trabajo. Pero en las comunidades religiosas siempre hay un sacerdote que puede estar disponible para la dirección espiritual. Entonces busca un monasterio, busca una congregación religiosa, un convento, donde hayan sacerdotes o frailes o hermanos religiosos que puedan ayudarte en la dirección espiritual, porque para la dirección espiritual también puede ser un hermano o una hermana religiosa o un laico, como lo decía. Entonces, simplemente que estén preparados, sean acompañantes espirituales en ese camino. A veces las personas confunden lo que es la dirección espiritual y la confesión. ujú. Entonces, cuando personas llegan a la confesión y te dicen, Padre, ¿me puede dar un consejo? Eso ya es una dirección espiritual. Y yo sí les doy un pequeño consejo, pero los animo a que busquen un director espiritual para que puedan profundizar y no, digamos, lo tomen a la ligera, pero que sea un camino espiritual. Entonces, una persona que tiene una dirección espiritual se va a enfocar cómo lograr vencer esos pecados que me cuestan más, qué camino de vida espiritual me está llamando Dios de acuerdo al ministerio o al apostolado que yo sirvo, si es casado o es soltero, es diácono, cualquiera sea su función, cómo va a poder servir de una manera mejor a Dios y a la iglesia. Entonces, desarrollar una mejor persona. Esa es la meta de una dirección espiritual, un mejor cristiano, un mejor católico, un mejor servidor de Dios, un mejor laico, un mejor sacerdote, un mejor obispo. Entonces, por eso el Padre Pío, a todas las personas que necesitaban esa dirección espiritual, él los citaba aparte también. Entonces, a ellos les llamaba a sus hijos o hijas espirituales, a los cuales los atendía más profundamente, los conocía, que era lo que ellos necesitaban, y pues también se juntaban entre ellos para orar mutuamente. Entonces, formaba una comunidad entre todos ellos y ellas. Entonces, qué importante es entonces que la dirección espiritual pueda servir para enlazarnos con la vida de la comunidad, la vida de la parroquia también. Sí, padre, o sea, básicamente tener una comunicación directa de uno en uno,
con una persona que te guíe, que te dé pautas. En este caso, como usted dice, padre, puede ser una persona religiosa o puede ser un laico, pero que también esté preparado, ¿no? Y que pues nos ayude, digamos, a dar ciertas direcciones, que es totalmente distinto a acudir, por ejemplo, solamente a un grupo de oración, donde solamente pues, vamos a escuchar a un predicador todo el tiempo, pero no tenemos, digamos, un espacio también dedicado a nosotros mismos para poder, este, digamos, aclarar ciertas dudas, ciertos cuestionamientos o simplemente buscar respuesta a tales preguntas. Si nos quedamos siempre con eso, y no tenemos esa oportunidad. Entonces, creo que ahora entiendo la importancia realmente de tener esa dirección espiritual. Sí, así es, por eso los grandes santos lo recomendaban. Entonces, miremos que Sor Faustina no hubiera escrito sus diarios si no hubiera tenido un director espiritual. Ella tenía muchas visiones de Jesús en el Santísimo Sacramento, pero al principio no escribía nada. Y fue su director espiritual que le pidió que escribiera todo lo que Jesús le dijera y que se lo trajera cada vez que tenía cita con él. Y de esa manera es como tenemos el diario de Sor Faustina. Lo mismo pasó con Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, que también su confesor le pidió escribir todo lo que la Virgen le decía. Y eso le sirvió al confesor para poder guiarla a ella en la santidad, en la vida religiosa también. Por eso ella fue la última que vivió entre todos los pastorcitos. Incluso murió unos meses antes que San Juan Pablo II. Ujú. Y con él tenía una amistad muy especial, pero también tenía su guía espiritual que le ayudaba a ella en cómo enfocar su vida religiosa sin que tuviera que ver las visiones que ella tenía de María, hasta el punto que sus compañeras religiosas, muchas de ellas ni sabían que ella era la vidente de Fátima. Esa era parte de las instrucciones de su guía espiritual para que nunca tuviera ni soberbia y que se manteniera siempre humilde. Sí, padre, sí, la verdad que gracias por todo este alcance que nos da y realmente poco a poco estamos teniendo ya todo aclarado y poder, digamos, a lo que todavía no hemos empezado a vivir este tiempo de problema, pues no es tarde, porque todavía hay tiempo, todavía podemos nosotros tener esa resolución también, ¿no? De lo que queremos en este tiempo. ¿No es así, padre? O ya es tarde para empezar. No, está bien porque estamos todavía en la tercera semana de la cuaresma, nos quedan 2 más y todavía la Semana Santa serían 3. Entonces hay un tiempo todavía y la vida de los santos nos ayudan y ahora les voy a recomendar una película. A mí siempre me gustan las películas, así que ahora hay una película que se llama El cielo no puede esperar, del beato Carlo Acutis, que es un hijo espiritual del Padre Pío también. Su mamá fue bautizada por el Padre Pío. Entonces, él tuvo una devoción al Padre Pío durante toda su vida y a San Francisco de Asís. Incluso él está enterrado en el santuario del despojo, donde pues San Francisco se quitó toda su ropa y se quedó desnudo y el obispo lo vistió. En ese lugar es donde está enterrado el beato Carlo Acutis, un jovencito de 16 años que vivió con esos dos pilares de la confesión y la Eucaristía. Eso lo llevó a la santidad y eso se lo enseñó a muchos jóvenes, a muchos adultos. Convirtió a su mamá y a su papá, que eran unos católicos indiferentes que no asistían a los sacramentos, y por su testimonio ellos se acercaron a la iglesia. Así que les recomiendo esa película que está en cartelera durante esta semana y la semana que viene. Entonces, ojalá que usted pueda ir a ver. Yo me quedé muy impresionado de esta película, que fui a la premiere en esta semana y pues tuve esa bendición de compartir con muchos laicos que estuvieron presentes ahí. Todos se llenaron de Dios. Me cuentan el testimonio que primero esta película fue a España y a México, y que en esos lugares los sacerdotes que asistieron, incluso algunos hasta pidieron uno al otro recibir la confesión,
después de ver la película para que miren los testimonios vivos de este gran beato que pues está enterrado con sus jeans y así está enseñando que un joven normal y corriente puede llegar a ser santo. No necesitamos jóvenes con la cara estirada, sino unos jóvenes bien sencillos y humildes que estaban irradiando santidad sin decir nada. Imagínate que él el dinero que le daban sus papás lo usaba para servir a los pobres y el día de su beatificación se llenó de personas sin techo, de personas que él les pagó para poder ir al hospital, que les pagó medicinas y que llegaron a agradecerle el día de su beatificación. Wow. Padre, y hablando de santidad, si uno se pregunta, ¿no? Dice, pero pues yo quiero hacer todo eso, quiero trabajar para la obra del Señor, pero no tengo tiempo. ¿Cómo voy a tener tiempo? Tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar, a veces tengo dos trabajos y esto que otro. ¿Cómo entonces voy a lograr lo que uno quisiera hacerlo, ¿no? Y convertirme en santo. Padre, creo que es una gran excusa, es una tremenda excusa. Me parece de que nosotros podemos llevar incluso nuestra fe a nuestro trabajo o si, Sí, desarrollar en nuestro mismo entorno, ¿no le parece, padre? sí, claro, y luego pues siempre hay momentos libres, puede ser cuando tú te levantas o puede ser Ah, cuando antes de ir a acostarte tienes un tiempo para orar, para tener lectura espiritual, para crecer en tu amistad con Dios, para leer las lecturas del día siguiente y preparar mi corazón para la lectura del domingo, digamos, o si estamos en familia, pues tener una noche a la semana donde podamos leer las lecturas dominicales y compartirlas a los papás, los hijos y si están los abuelos ahí presentes, todos los miembros de una familia, meditar en las lecturas del domingo para estar preparados. Entonces, así lo animaban los grandes santos a hacer. Entonces, muchos de estos santos crecieron en lugares donde su familia les enseñó la santidad, ¿verdad? Como los pastorcitos de Fátima, todos crecieron en hogares católicos que los estaban guiando hacia Dios. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, pues los papás de Jacinta, de Santa Jacinta, también ellos fueron llamados a la santidad también por el testimonio de vida que le dieron a ella. Y así, todos hemos tenido una abuela, una madre, o alguien especial en nuestra vida que nos ha encaminado a Dios, pero a veces no le hacemos caso. Entonces, no importa cuántos trabajos tenga que hacer, la vida del Beato Carlo Acutis era bien llena. Pasaba, imagínense, en su computadora haciendo presentaciones de los milagros eucarísticos que los llevó a más de 70 lugares y él estaba constantemente creciendo en esa amistad con Dios y con el prójimo. así es, padre. Bueno, muchas gracias por darnos todas esas pautas necesarias y no hay excusa para no trabajar en nuestra santidad y buscar siempre un tiempo, como usted dice, ¿no? Para poder siempre estar encaminados y en sintonía con nuestra fe, con nuestro Dios. Y padre, en el trabajo, en el centro de trabajo, es difícil poder hablar de Dios, pero nosotros podemos dar el ejemplo, no ser coherentes con todo lo que nos enseña la iglesia. ¿De qué manera, padre, podríamos entonces en ese caso, eh, o si nos podría ayudar como un ejemplo en nuestro centro de trabajo, dependiendo de qué tipo de centro de trabajo? Podemos estar en construcción, podemos estar en oficina o este, cómo podría nosotros, digamos, poder evangelizar, en pocas palabras, porque también es importante eso, evangelizar, no solamente crear, o sea, crecer nosotros espiritualmente, sino también al mismo tiempo evangelizar, porque ese es también nuestro deber. Sí, entonces, a veces son detalles sencillos como la puntualidad en el trabajo, con cumplir las responsabilidades que tenemos que hacer en el trabajo, con eso es suficiente para llegar a la santidad. Que si el jefe me da una orden, ser obediente, ser responsable en lo que tengo que hacer
todo eso es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Lo básico y lo esencial, exactamente. Y Sí. entonces no necesitamos exagerar cosas ni querer obligar a las personas a que acepten la fe. Con nuestro testimonio es suficiente en el trabajo. Sí, escuché por ahí decir de que no necesitas hablar de Dios a la gente que no te pide, pero sí puedes hacer que te pregunten sobre tu fe. Pero en ese caso sería a través de tu comportamiento, de tu conducta, cómo te desenvuelves y todo lo que usted nos ha explicado. Eso como que invita a la gente a saber, hey, ¿por qué es así? Quiero saber un poco más de lo que él hace o, o quiero tener esa fe que tiene esa persona. Sí, simplemente recibir bien a una persona, si es una recepcionista, tiene una sonrisa, le dice a la persona qué alegre que viniste y que te vaya bien en todo el día. Ya con eso es suficiente, no necesita hablar más. Entonces, esa persona se queda con esa sonrisa y es lo que el Papa Francisco ha hecho, ¿verdad? Al hablarnos de el gozo del Evangelio. Eso es lo que tenemos que difundir, no ser exagerados en nuestra espiritualidad, sino ser lo más sencillos posibles y en nuestra sencillez y humildad manifestar a Dios. Si hay una persona que nos hace una pregunta en el trabajo sobre la fe, pues invitarlo a tomar café un día y platicar sobre la fe, pero fuera del contexto del trabajo. Claro, claro. Tener mucha prudencia también en eso y cumplir con el trabajo. Padre, muchísimas gracias por todo lo que nos está ayudando en este momento y bueno, pues ya como el tiempo se ha pasado rápidamente, yo sé que también usted tiene que cumplir con la agenda del día. Bueno, quisiera, Padre, que nos dé una última palabra, un mensaje de fe en este tiempo de Cuaresma y gracias por decirnos que todavía no es tarde, estamos a tiempo de reiniciar esa vivencia que necesitamos para prepararnos, que ya nos falta mucho para la Semana Santa y luego la Pascua. ¿Qué Sí, mensaje? el mensaje que les doy es que traten de leer los evangelios de los domingos que vienen y profundizarlos. Si puede también comenzar desde el ciclo, desde las tentaciones, la transfiguración, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, y la próxima semana la resurrección de Lázaro, y ver toda la conexión de todos esos eventos y conectarlo con mi propia vida. Entonces, volver a releer todos esos evangelios y aplicarlos en mi vida espiritual. Amén. ¿Nos da una bendición final, Padre? Claro que sí. Y ahora le pedimos a Dios que nos bendiga, nos acompañe el Dios misericordioso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Amén. Una vez más, muchas gracias, Padre, y ya le invitaremos en otra oportunidad para que nos siga ayudando un poco en nuestro camino en la santidad. ¿Qué le parece, Claro. Padre? Que Dios los bendiga y que sepan que todos los días domingos, ¿verdad? En la hora de Nueva York es a las 8 de la mañana y también lo pasan en toda Radio María de Estados Unidos. Tenemos el programa de llamada a la luz, donde comento el Evangelio y también las personas pueden hacer sus preguntas o sus intenciones de oración. Amén. No se olviden, hermanos y hermanas, Radio María, todos los domingos a las 8 de la mañana, con el padre Roberto Mena, hablando sobre el Evangelio del día y bueno, y preguntas ustedes. Así es que, bueno, tenemos al padre Mena entonces todos los domingos a las 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Gracias, padre, y gracias a ustedes, hermanos y hermanas de Radio María, en este su programa Voces Católicas al Aire. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo con otro invitado especial. Su amigo servidor Luis Sala se despide y deseándoles un feliz domingo en el Señor.